la siguiente ponente es Alicia de Navascués Fernández de Victorio. Es conocida por ser arquitecta, por ser de Huelva, menos conocida por ser Premio Nacional de Accesibilidad Universal. Creo que fue en el 13º certamen de Aragón, cuando fue premiada, ¿no? No todo el mundo en Huelva sabe esto. Yo tampoco lo sabía. Mi desconocimiento también fue para con ella. Cuando fui al Colegio de Arquitectos a hablar de mi proyecto, a pedir colaboración, un amigo me recomendó a ella como es el paradigma de la accesibilidad universal en cuestiones de arquitectura, pero es que además es especialista en intervención del patrimonio. Entonces yo creo que fuiste hecha para este proyecto, ¿no? Pasa que todavía no lo sabía. Entonces, bueno, fui a hablar con ella y lo primero que recibí de ella fue colaboración máxima, tanto que me hizo trabajar a mí, más que yo a ella, ¿no? Y ella misma se ofreció a ir más allá. No vamos a hacer solo una ponencia, vamos a plantear un informe para cambiarlo todo, ¿no? Y no solo es... este proyecto es discapacidad visual, es para personas con discapacidad visual. Ella me propuso ampliarlo a todo el espectro, porque el acceso a la cultura y a la educación es una cosa universal. Y fue ella quien propuso este enfoque. Y bueno, la mejor persona para hablar sobre arquitectura y accesibilidad pienso que es ella, ¿no? Y bueno, por la parte de esta parte, ¿no? Que por lo que ella está aquí, también destaca por haber trabajado con la institución pública en cuanto a cursos de formación, aplicaciones móviles, versatilidad en su trabajo, ¿no? La define. Y bueno, sin más, damos paso a su conferencia. Y muchas gracias por su colaboración. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien o utilizo el...? A ver, ¿mejor así? Sí. Vamos, si no hace ruido raro. Bueno, gracias por lo que has dicho de mí. Yo quiero agradecer al museo esta oportunidad que me da para hablar de un tema que yo creo firmemente en él y bueno, creo que sobre el que hay que hacer una gran labor de sensibilización, que es el tema de la accesibilidad. La accesibilidad, como bien ha dicho Curro, es un tema absolutamente global. Y de la globalidad del tema da muestra el que tengamos hoy aquí colaborando con nosotros a un grupo de 6 alumnos del Instituto de Formación Profesional La Orden de Huelva, que son estudiantes de interpretación de la lengua de signos española. Y ellos están aquí, han venido generosamente a hacernos comprender a todos los que estamos aquí sentados que la accesibilidad no es un tema de un sentido, es un tema que tiene que ver con todos los sentidos y que tiene que ver con toda la capacidad de movernos y con la capacidad de comprensión, la capacidad de adquirir conocimiento. Esta tarde ya estamos hablando de un concepto que es esencial en la puesta en valor y difusión del patrimonio, que es objetivo básico del patrimonio, y es el concepto de accesibilidad. Pero, como he comentado antes, la accesibilidad está implicada en todos los ámbitos, en todas las actividades del ser humano. Esta tarde vamos a romper el mito de la accesibilidad como un tema que tiene que ver con rampas, un tema que tiene que ver con aseos adaptados, un tema que tiene que ver exclusivamente con personas en silla de ruedas. La accesibilidad es un tema que afecta a todas las actividades. El concepto de accesibilidad global es tal que, bueno, si podéis daros cuenta, la ponencia que voy a llevar adelante va a ser muy gráfica. Ahora mismo tiene una parte de texto, pero enseguida vamos a empezar con imágenes, porque las imágenes, muchas, como suele decir el dicho, valen más que 1000 palabras. Pero si os fijáis en las diapositivas, las imágenes van a ir siempre acompañadas de un texto que de forma esquemática van a ir repitiendo todo lo que yo digo, y eso mismo va a ir complementado con lo que las compañeras y compañeros que están aquí haciéndonos el intérprete de la lengua de signos haga que podamos llegar al máximo de comprensión por parte de todas las personas que en este momento en esta sala pudieran estar atendiéndonos. Hablar de accesibilidad es hablar de un derecho fundamental,
de un derecho que está, por lo pronto, reconocido por Naciones Unidas desde 2006, que se adoptó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estamos hablando de un derecho tan importante que está reconocido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía. Es un derecho que se basa en el principio de la igualdad de oportunidades, de la no discriminación de ninguna de las personas en el disfrute de su derecho al acceso a la vivienda, de su derecho al acceso al trabajo, a los espacios y a los servicios y a los productos que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con el ocio y, por supuesto, con la cultura y el patrimonio. Se han cambiado radicalmente los paradigmas que tenemos sobre accesibilidad y discapacidad. En primer lugar, hemos pasado de contemplar a las personas discapacitadas como unas personas a las que hay que superproteger. Hemos cambiado el paradigma hasta llegar a la conclusión de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Personas sujetos de derecho a la autonomía, a la libertad, a tomar las propias decisiones, a que sean admitidas las diferencias en igualdad de condiciones. Este tema de la igualdad, de la autonomía y del derecho a tomar las propias decisiones es muy importante, sobre todo en el ámbito de la discapacidad cognitiva, de las personas con discapacidad intelectual, que durante muchos años se les han negado los derechos a las relaciones sexuales, a la reproducción, a poder abrir una cuenta en un banco o a cualquier otro tipo de decisiones importantes para su vida. Este es el primer cambio. El segundo cambio es el considerar la accesibilidad a través del diseño universal. Las personas con discapacidad tienen que usar los espacios, los bienes y servicios integrados. Esta es la gran diferencia con el maravilloso ejemplo que nos han puesto antes del Museo de Huelva, del trabajo que se ha hecho de permitir a las personas con discapacidad visual acceder a unos restos arqueológicos y se les ha preparado una sala aparte. Ahora el concepto de accesibilidad es totalmente diferente, es integrador. Ahora cualquier persona, tenga o no tenga una discapacidad, tiene derecho a ocupar los mismos espacios, a hacer uso de los mismos servicios y de los mismos bienes. Es el concepto del diseño universal. Cuando estemos planificando un edificio, cuando estemos planificando un evento como el de hoy, cuando estemos planificando un servicio de atención a la ciudadanía, tenemos que estar pensando en las necesidades de cualquiera de las personas. Y no hay que pensar en un diseño específico para la persona que tiene una discapacidad visual o un diseño diferenciado para la persona que tiene una discapacidad auditiva o movilidad reducida. Por tanto, la accesibilidad universal es el conjunto de características que tienen que reunir los bienes, los espacios, los servicios, los productos, para que puedan ser utilizados por todas las personas con independencia de sus capacidades y en condiciones de seguridad, de integridad física, en condiciones de comodidad, de la forma más natural y de forma autónoma. La autonomía personal como valor fundamental de las personas con discapacidad, igual que la autonomía es muy importante para las personas que en principio nos consideramos sin discapacidad alguna. ¿Quiénes son las personas que se benefician de la accesibilidad universal? Pues en primer lugar las personas con discapacidad, porque lógicamente a través de sus asociaciones son las que han conseguido que el Estado legislativo actual contemple sus derechos. Las personas con discapacidad física, las personas con discapacidad sensorial, con discapacidad visual, las personas con discapacidad auditiva. Hay personas que tienen discapacidad auditiva y visual, las personas sordociegas, las cuales tienen verdaderos problemas para mantener relaciones con el entorno que les rodea. Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, estamos hablando de personas con el síndrome de Down, personas autistas. Personas que sufren una discapacidad orgánica, una discapacidad que no se ve desde fuera, que tienen problemas de enfermedades cardíacas, de enfermedades respiratorias, de enfermedades neuronales, que le impiden desarrollarse de forma normal, o lo que nosotros entendemos como normal, y que necesitan que los entornos sean facilitadores, que les ayuden a desenvolverse en sus medios. Personas que tienen fobias a determinados espacios, a determinadas formas de prestar un servicio, etcétera.
Las personas que de forma accidental y puntualmente durante un corto periodo de tiempo tienen una discapacidad por enfermedad o por accidente. Las personas mayores, el colectivo más amplio y que cada vez va a ser más amplio en este país y que demandan que todo el entorno esté adaptado y que todo el entorno sea facilitador. Las mujeres embarazadas, las personas que empujan carritos de bebé, las mujeres y hombres que llevan objetos, carritos de la compra, carros relacionados con su actividad profesional, que llevan maletas cuando van a coger un medio de transporte, las personas que tienen una talla grande, las personas que son de baja talla, la población infantil que tiene una altura de percepción de los objetos y de las cosas diferente a las que tenemos las personas adultas, las personas obesas, personas que viven en este país y que no entienden el lenguaje habitual, que lo desconocen. Tenemos que fabricar un entorno que les haga más fácil la interpretación de los sitios y de los servicios que se les prestan. Las personas que tienen un bajo nivel de alfabetización, personas con un bajo nivel formativo. Todo este grupo de personas se benefician de la accesibilidad. Así que, si bien en Andalucía tenemos un 9,6% de población con discapacidad, que es el porcentaje que está reconocido porque tienen una valoración reconocida que supera más del 33%, en realidad la accesibilidad universal, como acabamos de ver, beneficia al 100% de la población. Hay normativa andaluza y estatal muy compleja y muy larga y muy extensa que regula cómo tienen que ser nuestros entornos, los servicios que prestamos, las relaciones laborales, de forma que sean accesibles. Voy a pasarlas un poquito de largo porque si no, no llegamos. Solamente decir que la normativa es de aplicación en todos los edificios públicos, en todos los servicios públicos, en todas las contrataciones públicas y, por tanto, incluye y compete también al Museo de Huelva. Esta normativa obliga a que los edificios públicos se ajusten, hagan ajustes razonables de forma que se vayan haciendo facilitadores para todas las personas. En los casos de los edificios de interés que son considerados bienes de interés general, la normativa de aplicación en materia de accesibilidad está también vinculada y sometida a la normativa de protección del patrimonio, pero no exime del cumplimiento. La normativa de protección del patrimonio no exime del cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Lo que pasa es que es la Consejería de Cultura la que tiene que dar las pautas de cómo intervenir para que cuando se intenta hacer accesible un edificio patrimonial no perjudique un valor específico. La Junta de Andalucía tiene establecidos planes de acción integral y el último, que es del 2011-2013, plantea un montón de actuaciones para intentar conseguir que poco a poco vayan siendo accesibles de nuevo los edificios, los espacios públicos, los servicios que se prestan. Esto es muy largo y lo pasamos rápido. Aquí hay una cuestión que me importa resaltar de la normativa estatal y es que se pone una fecha. El día 4 de diciembre de 2017 tienen que estar hechas todas las adaptaciones de los edificios, de los espacios públicos, de los servicios, para que los espacios sean más accesibles. Lógicamente, dentro de lo que se entiende, realizar ajustes razonables, que no distorsionen de forma desproporcionada los edificios que nos hemos encontrado. Por supuesto, es inadmisible que ahora mismo se estén construyendo edificios, que se estén diseñando espacios públicos que no cumplan la normativa. Vamos a empezar con el Museo de Huelva. Este estudio que se hace, que no sé por qué sale un 2 en vez de unos círculos, lo siento porque es menos accesible. Vamos a ver, el análisis que hemos hecho es un análisis muy parecido al que se podría hacer y el que de hecho en nuestro equipo venimos haciendo desde hace años en muchos edificios de la administración pública. Este es un ejemplo más. Y vamos a abordarlo desde el punto de vista del diseño universal, de la accesibilidad global, que comprende la accesibilidad física, la sensorial y la cognitiva, la que afecta al conocimiento, a la comprensión. Sobre la accesibilidad física y sensitiva, la normativa concreta mucho los parámetros que se tienen que cumplir. Sobre la accesibilidad cognitiva no existe tal pormenorización, pero los profesionales que llevamos trabajando en la accesibilidad universal ya llevamos poniéndonos de acuerdo un poco en determinados criterios que hay que cumplir para que los espacios sean mejor comprendidos. Estos doses, que deberían ser círculos, que pretenden representar que
los grados de prioridad de los elementos que hemos detectado con unos ciertos problemas. La prioridad de los doses rojos, que serían puntos rojos, significa que son los elementos que desde nuestro punto de vista es más importante y más urgente resolver, que normalmente atañen a la seguridad y a la integridad de los usuarios, y los doses, que deberían ser redondeles naranjas, representan elementos a corregir, pero con una prioridad inferior. El Museo de Huelva, la entrada principal, está resuelta mediante un peldaño, unos peldaños y a continuación una rampa adyacente. Esto es un buen criterio, es la entrada principal y no se ha hecho ninguna marginación a las personas que por su condición física tengan que utilizar la rampa en vez de la escalera. La escalera, tiene aquí el 2 rojo, sí tiene unos ciertos problemas de accesibilidad que conviene resolver. Carece de pasamanos. Este es un problema importante porque entraña riesgo para las personas. Bueno, pues aquí tenemos una foto a la derecha de una persona mayor que intenta siempre que va a bajar un peldaño o va a subirlo buscar apoyo. Y esto le puede pasar a personas mayores, a personas con una discapacidad orgánica, como hemos comentado, o a cualquiera de nosotros si está lloviendo y el suelo está mojado por cuestión de seguridad. ¿Cuál es la posible solución? Colocar unos pasamanos delante, que en este caso habría que colocar varios. Otros problemas que tiene la escalera, que tienen bocel. Bocel es este resalte cuando la huella sobresale sobre la tabica. Entonces este elemento es un elemento que sirve de puede producir un tropiezo. En teoría esto debe resolverse con planos a tope. Bueno, pues este es un problema. Otro problema que debido al paso del tiempo algunos peldaños aparecen rotos y son riesgos de caída, que no tiene unas bandas antiadherentes antideslizantes en los bordes de la huella y que no existe y que existe un acerado un poquito separado de la escalera, no demasiado, que no permite pararse mucho, pero lo suficientemente separado para que la persona que ha bajado las escaleras se cree que ha terminado, avanza, no lo percibe y se cae. Lo percibe como un obstáculo aislado. Otra cuestión que le falta a esta escalera es que no tiene señalización. Si os fijáis en la ciudad, ya vamos acostumbrándonos a ver un cambio en el pavimento con la introducción de unas baldosas que tienen unas acanaladuras y unos botones. Las acanaladuras indican dirección y los botones indican aviso, advertencia de un peligro. Bueno, pues la normativa establece que un buen edificio bien diseñado desde el principio debe plantear unas bandas de señalización delante de cualquier objeto que suponga un riesgo, por ejemplo, una escalera, una rampa, tanto en la parte superior como en la parte inferior. De eso carece el museo ahora mismo. La rampa de acceso. La rampa de acceso tiene el siguiente problema. Bueno, aquí hay personas del grupo de personas senior, me comprenderán perfectamente lo que yo les diga. Tanto las rampas como las escaleras tienen que ir acompañadas de pasamanos y pasamanos que acompañen el 100% del recorrido. Porque, bueno, ya estamos viendo en la foto de la derecha que aquí hay una rampa, de repente se interrumpe y, bueno, pues las rampas, los pasamanos se utilizan muchísimo, ¿no? Y en este caso, en el caso del museo, el pasamanos de la izquierda casualmente se interrumpe en la palmera, además de una forma absurda, porque tiene espacio para poder continuar. Pero bueno, el motivo que fuera, se interrumpió. Otra cuestión que tiene esta rampa es que tiene una pendiente levemente superior a la que dice la normativa. Si os fijáis, yo he puesto un círculo naranja, que no es un elemento demasiado importante. Tiene una pendiente un poquito superior a lo que dice la normativa. No tiene descansos. Las rampas no deben tener una longitud máxima de 9 metros. Cada 9 metros tiene que haber un descansillo. Y continuar. Y tampoco tiene las bandas de señalización que he comentado para las escaleras. Cuando llegamos al porche nos encontramos en principio un espacio amplio pero con un pavimento con empedrado. Me interesa señalar porque aunque en este caso el empedrado es menudo y da bastante sensación de regularidad, en general los empedrados son pavimentos inaccesibles porque son irregulares y esto es importante resaltarlo en un edificio patrimonial como este porque en el caso de intervenciones en centros históricos como los conjuntos históricos de la sierra, en la gran mayoría están empedrados y los empedrados forman parte incluso del propio valor de conjunto histórico, el caso de Linares de la Sierra o de Alhajas.
Entonces no puedes ir eliminando un tema, un pavimento que de por sí ya tiene valor, pero hay que dar una solución de accesibilidad que suele ser plantear unos caminos centrales con pavimento regular, como es el caso de esta piedra. La puerta del museo, en principio, tiene dimensiones suficientes, es automática, pero carece de este símbolo, que es el símbolo internacional de accesibilidad, que debe colocarse en las puertas para indicar a las personas con discapacidad la trayectoria por donde pueden discurrir, dónde van a ir encontrando elementos accesibles, las puertas, los pasillos, los mostradores, los ascensores, etc. Llegamos al vestíbulo y cuando empezamos a hacer esta valoración, esta foto ya ha cambiado, cuando empezamos a hacer esta valoración nos encontramos un carro aquí dispuesto y aquí nos encontramos también un caballete con un material informativo. Estos elementos, que tienen elementos sobresalientes, son un riesgo de tropiezo para las personas con discapacidad visual e incluso para personas distraídas que no las perciben, se tropiezan, se pueden caer. O una persona que va con un bastón le puede dar a este caballete y tumbarlo y provocarle un riesgo de caída. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando quieres ponerse elementos como el carro o como el caballete? Pues disponerlos preferentemente sobre una especie de podios que recogen el volumen total, el volumen capaz total del elemento a mostrar, para que no suponga un riesgo. Una persona con discapacidad visual con el bastón detecta estos zócalos y no avanza hasta una zona que podría situarse debajo del carro y provocarle un tropiezo. Esta es la foto que tenemos actualmente. Ha desaparecido el carro, aunque no el caballete. Aquí hay otro problema, y es que tenemos una noria. Este es un tema ya de percepción, de aprehensión del conocimiento que pretende mostrar el museo. Tenemos una noria preciosa, yo creo que es uno de los elementos más valiosos de este museo, y sin embargo la falta de iluminación impide que personas con discapacidad visual, con falta de agudeza visual, puedan detectar cómo es esa noria y el valor que tiene. Tenemos el punto de atención al público. Bueno, pues el problema principal que tiene es que es un mostrador muy alto. La normativa dice que debe habilitarse un espacio de al menos 80 centímetros y de 80 centímetros máximo de altura para permitir que una persona en silla de ruedas o de baja talla llegue a coger estos papeles, a escribir cualquier incidencia, cualquier cuestión que quiera. La información que se ofrece también es demasiado alta y, se me ha olvidado comentar, el personal que está en el mostrador no está preparado para atender a una persona sorda, no entiende el lenguaje de signos, como tenemos aquí a los chicos que tenemos, ¿no? Bueno, la solución es colocar un mostrador como el de la derecha, con una parte habilitada. Vamos a pasar a la primera sala, la sala de arqueología, la pieza esencial del museo. Bueno, pues el problema que tenemos es que tenemos dos hojas acristaladas, completamente transparentes, que tienen aquí unas bandas un poco translúcidas. He puesto la foto con una hoja abierta y una hoja cerrada para que se vea que hay muy poco contraste entre uno y otra. Si la puerta estuviera cerrada, una persona con discapacidad visual o con falta de agudeza visual podría toparse y chocarse con la puerta. Otro problema minúsculo, pero importante para la seguridad de los usuarios, es las piezas que se interponen en los cambios de pavimento. Estas piezas metálicas tienen pequeñas deformaciones por el paso del tiempo, son resaltes y provocan un riesgo de caída. Vamos a pasar a un tema que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad de la comunicación. Desde mi punto de vista, y esto es una cuestión sobre la que se puede debatir, esta sala tiene una ausencia de recursos audiovisuales y gráficos que permitan la comprensión, que faciliten la comprensión global y el encuadre histórico y geográfico de todos los contenidos que se van a ir ofreciendo sucesivamente en la sala. Hay que tener en cuenta lo que he comentado antes, que el nivel de formación de las personas que acceden al museo es muy diferente, y precisamente una de las labores fundamentales de la difusión del patrimonio y de la cultura es aproximarlo a las personas con menores recursos culturales. Las personas con mayor nivel de formación ya se han buscado y tienen sus recursos para acceder a lo que se expone. Entonces, mi propuesta es dotar de un recurso audiovisual de presentación que recoja los distintos cortes históricos, las distintas etapas, de forma ordenadas cronológicamente, bien ascendente o bien descendente, pero siempre con un referente de estado actual
que permita a la persona usuaria reconocer el momento actual, que es lo que tiene más presente. Esta sala tiene un montón de tesoros que están localizados en la provincia, se han cogido en Huelva capital y en toda la provincia. Y sería muy interesante que la gente que accede al museo reconozca dónde se han encontrado los restos, qué es lo que ha sido antes la joya, qué es lo que ha sido antes toda la zona del centro histórico de Huelva, que la gente de Huelva desconoce, lo que ha sido la zona del seminario, lo que se ha encontrado, los últimos ídolos que se han encontrado en el seminario. Es muy importante la referencia con el estado actual y a partir de ahí empezar a trabajar la cronología hacia abajo. La sala arqueológica, bueno, pues tiene una sucesión de vitrinas y aunque hay unos paneles informativos que van cambiando de color en función de la etapa que se trata, desde mi punto de vista no está suficientemente afianzado. Entonces, cuando se va discurriendo por esta sala, en general hay una gran dificultad para ir comprendiendo que se va pasando de un periodo histórico a otro. Hay que buscarse recursos visuales para marcar esos periodos. De nuevo, vuelvo a insistir, para las personas de bajo nivel de formación o de menor nivel de formación. Otra cuestión que es importante en un tema museológico es mantener la linealidad del recorrido, no establecer bifurcaciones que puedan dar lugar a desorientación. En este caso tenemos este recorrido lineal y de repente una llamada a la izquierda para la colocación de estas vitrinas donde se han dispuesto los ídolos que se han recogido en la zona de seminario. Bueno, pues esto rompe la linealidad y confunde a las personas con discapacidad cognitiva. En este punto, además, hay otras cuestiones de accesibilidad que hay que mencionar, que estas sí tienen que ver con la accesibilidad física y sensorial, y es que las vitrinas se han dispuesto, estas sobre todo, demasiado altas. Entonces, las personas en silla de ruedas, o las personas de baja talla, o la población infantil, no van a poder percibir estas vitrinas que ahora mismo están vacías. No sé si en algún momento se van a llenar. Otro problema también de comprensión es este elemento que hay aquí central, es donde están dispuestos las reproducciones de resina que sirven de base al proyecto arqueotáctil. Bueno, pues siendo un elemento, un recurso interactivo, lo suyo es que tuviera un motivo de llamada para el visitante, para que acudiera y viera de lo que se trata. Ahora mismo carece de ese sistema de advertencia y puede pasar desapercibido. Otro elemento importante, estas piezas, si no las han visto, yo les aconsejo antes de que se vayan, que se pasen por la sala para que las vean. Se disponen estos contenedores y están tapados por una tapa transparente, completamente transparente, que no es percibida para las personas que pudieran tener una discapacidad visual. Además hay que manipularla, hay que levantarla y coger la pieza para interpretarla. Bueno, pues no tiene una maneta o algo que permita cogerlo y de hecho, bueno, pues a mí se me ha caído unas cuantas veces al suelo. Esta pieza, que es importantísima para la difusión y para la interpretación y para la accesibilidad, está dispuesta algunas veces en sitios marginales que no son llamativos, no se perciben, como es el caso de la foto de la derecha, que está aquí pegado detrás de una puerta de salida de la sala. Después de meterme tanto con esta historia, no quiero dejar de reconocer que el proyecto arqueotáctil es una experiencia fantástica por la que hay que apostar y en la que hay que seguir trabajando para facilitar la accesibilidad al patrimonio, y no solamente para las personas ciegas, sino para las personas con discapacidad cognitiva, para las personas con discapacidad intelectual, bueno, y para cualquiera de nosotros. Volviendo a las vitrinas, tenemos en esta sala unas vitrinas altas aquí a la derecha, acristaladas, que el plano de acristalamiento arranca desde el plano donde se exponen las piezas. Son vitrinas perfectamente accesibles, las personas de baja talla y de silla de ruedas las pueden percibir. Por el contrario, tenemos aquí a la izquierda unas vitrinas que son ciegas y que la percepción visual es a través del plano superior y está prácticamente a 1 metro de altura, están demasiado altas para que una persona con silla de ruedas o de baja talla pueda incorporarse y mirar. Son cuestiones a tener en cuenta cuando estamos diseñando los elementos de difusión. Ya dentro de las vitrinas que hemos dicho que aparentemente se perciben, podemos ver que aquí hay una acumulación de elementos dispuestos con sus respectivos carteles informativos. Bueno, pues la disposición de estos carteles en profundidad pueden hacer que determinadas piezas expuestas hagan sombra y no permitan a las personas de baja talla o en silla de ruedas percibir esos carteles.
Aquí vemos la solución que se le ha dado en el Museo Arqueológico Nacional, donde los carteles informativos, los rótulos, se ponen en un primer plano y además en un plano inclinado para favorecer la percepción visual. Vaya, lo siento. Vamos a ver, un tema importante es los criterios del sistema escrito, como la información que facilitamos en los rótulos. Ya se ha comentado antes con el experimento de los años 80, la importancia de facilitar el escrito para que lo lean, bueno, pues para que lo perciban todas las personas. Bueno, ahora mismo se aconsejan seguir criterios de lectura fácil para que puedan ser comprendidos por las personas con discapacidad cognitiva. Pero es que si una persona con discapacidad cognitiva entiende bien un rótulo informativo de difusión del patrimonio, lo va a entender mucho mejor una persona que en principio no tiene discapacidad cognitiva, ¿vale? Con lo cual, si trabajamos por la accesibilidad universal pensando en un determinado grupo de personas, se van a ver beneficiadas todas las demás personas, las que tienen falta de agudeza visual o empiezan a perder visión, etcétera. De los criterios de lectura fácil más significativos resalto los siguientes. Las oraciones tienen que ser cortas, de estructura sencilla. Debe utilizarse mayúscula y minúscula, más que todo mayúscula. Es más fácilmente legible, más fácilmente comprensible. No utilizar la letra cursiva, sino siempre en su posición normal. Utilizar fuentes de letras que no tengan remate, porque son así más claras. El tipo de letra Arial, Calibrí y Tiresias, sobre todo. Utilizar un cuerpo de letra grande. El cuerpo 12, cuando la documentación que se va a leer está a medio metro de distancia. Un cuerpo de letra 24, cuando el texto que se va a leer está a 1 metro de distancia, y así progresivamente a medida que nos vamos distanciando. Se aconseja alinear el texto a la izquierda, no justificarlo a la derecha. Yo en principio en toda la presentación estoy intentando hacer estos esfuerzos, algunas veces no lo cumplo. Esto que ponía en negro, que es un fracaso, aquí arriba tenía representado más o menos cómo estaba el escrito de esta pieza, de este pendiente amorcillado que es una de las piezas expuestas en el museo. Aquí venía tal como estaba puesta, que está con justificación centrada, con un tipo de letra, y en las fechas ponía siglos 5, 6 AC. Bueno, pues la propuesta que yo hago para ajustarlo a criterios de lectura fácil serían: pendiente amorcillado, que es la denominación de la pieza, fabricado en oro, porque aquí ponía claramente suelto oro, para que las personas con discapacidad cognitiva puedan interpretar que lo que se trata está fabricado en un determinado material, procedente del castro del Cerquillo, del Cerro del Andévalo, y los siglos V y IV antes de Cristo, en vez de poner AC, porque personas con un bajo nivel formativo no entienden lo que es AC o DC. Aquí hay una vitrina que culmina el primer recorrido, y el problema que tiene es que el material informativo para identificar qué es lo que se está exponiendo está situado aquí a la derecha sin contraste y con un texto muy, muy pequeño. Aquí vemos un detalle y bueno, las personas con falta de agudeza visual no van a ver el cartel, y el que lo detecte además va a tener problemas para leerlo porque las letras son pequeñas y se está perdiendo información. Otro tema parecido pasa las vitrinas dedicadas a numismática de la época romana, un material importantísimo y que aporta muchísima información cultural. Las piezas que están en la base inferior son más o menos accesibles porque tienen una altura razonable con respecto a las personas de baja talla o en silla de ruedas. Sin embargo, las piezas superiores están demasiado elevadas. Aquí tenemos una solución del Museo Arqueológico de Córdoba. Las disponen en vitrinas horizontales bajas, perfectamente accesibles para personas con silla de ruedas, y que además disponen de una lupa que permite desplazarlas e incrementar la visión en las piezas que interesen. En el Museo de Huelva, en una de las salas de exposiciones temporales, vimos que había una vitrina de estas de exposición horizontal que sí tenía las dimensiones adecuadas para ser percibidas por personas de baja talla o en silla de ruedas. Cuando salimos de la sala arqueológica nos encontramos con esta encrucijada. ¿Hacia dónde seguir? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿Por dónde continúa la visita? Esto es un problema para cualquier visitante, pero sobre todo para personas con discapacidad cognitiva que necesitan mayores criterios de orientación.
Esta es otra imagen parecida desde el vestíbulo. Bueno, pues aquí hay un problema no solamente para las personas con discapacidad cognitiva, para cualquier visitante, sino para una persona, por ejemplo, con discapacidad de movilidad reducida que quiere ir a la segunda planta y necesita utilizar el ascensor, que es un elemento accesible, y no sabe qué camino tiene que coger. No está señalizado el itinerario accesible. Vamos a meternos en el salón de actos, donde nos encontramos ahora mismo. Tenemos en principio una puerta de 2 hojas suficientemente amplia para que pase por una sola de ellas una persona en silla de ruedas, pero tenemos un problema generalizado para todo el mundo, que es el pomo. El pomo circular, los pomos circulares no son fácilmente manipulables. Porque una persona que tenga una dificultad, una artrosis, no puede girar bien, o a lo mejor le falta una mano. Las manetas tienen que ser tipo palanca, que se puedan dar con un codo. Más de una vez en nuestras casas nos hemos visto con necesidad de manejarnos y funcionar de esa manera. Ya estamos dentro de la sala y nos encontramos una plaza reservada para personas con discapacidad que está sin señalizar. Afortunadamente hay espacio suficiente en la parte trasera y se pueden disponer aquí más personas, pero en teoría al menos tiene que haber 2 plazas y además tienen que estar debidamente señalizadas. Las anchuras de los pasillos laterales son insuficientes, tienen que tener 1,20 m para que una persona con silla de ruedas, si quisiera subir al estrado, pudiera circular y transitar por allí. O una persona con muletas. Ojo, que las personas con muletas ocupan más espacio que las personas con silla de ruedas. Llegamos al estrado y nos encontramos que la subida se produce exclusivamente a través de peldaños. Hemos intentado hoy poner una rampa, pero el director del museo no tenía ninguna, ya que estábamos haciendo esfuerzos para que la sesión de hoy fuera lo más accesible posible. Bueno, pues estas subidas a los estrados hay que resolverlos con rampa y en edificios ya existentes donde es imposible encajar una rampa, poner una ayuda técnica como una plataforma elevadora. Pero las ayudas técnicas no son muy aconsejables porque no se utilizan adecuadamente, son mucho más cómodas las rampas. Desde luego, en un edificio nuevo es imposible planificar un edificio con estrado, un teatro o cualquier otro elemento que necesite este tipo de desniveles, sin que se contemple un acceso accesible, valga la redundancia, con rampa, no con ayuda técnica, con rampa. Esta es la otra escalera que la pongo, repito la foto, porque aquí hay un elemento que me interesa resaltar. Y es para hablar de la integración de la accesibilidad. Estos atriles ciegos altos solamente pueden ser utilizados para personas de una determinada talla. No podrían ser utilizados ni por una persona en silla de ruedas ni por una persona de baja talla, con lo cual se produce un agravio comparativo y una discriminación. Con lo cual yo aconsejo no utilizarlos y que se utilicen las mesas, como estamos ahora mismo dispuestos, porque podría utilizarlo cualquier persona, fuera cual fuera su condición. Aquí tenemos la puerta de salida de evacuación de la sala y lo que tiene es una dimensión estrecha, reducida, debería ser más amplia, por aquí no podría pasar una persona con muletas en caso de evacuación, y tiene pomos en la puerta. Es un problema, el tema del pomo es un problema generalizado en todo el edificio. Me hace gracia la intérprete de signos, el pomo. Bueno, vamos al aseo adaptado para personas con discapacidad. Está situado en una zona que no está señalizada, yendo hacia el ascensor. Bueno, no está identificado, con lo cual una persona que necesite hacer uso de él no sabe que este es el aseo adaptado. Tiene dimensiones de anchura de puertas suficientes, tiene el único pomo accesible de todo el edificio, con palanca, y abre hacia afuera. Esto es importante porque, en fin, no hay muchos compañeros nuestros planificando, arquitectos, pero el tema de las puertas abrir hacia afuera, todo tiene un objetivo, y es que una persona con silla de ruedas puede sufrir un percance dentro del recinto, y si se cae de la silla puede suponer un obstáculo para que se entre en su auxilio. Por eso todas las puertas de aseo adaptados tienen que abrir obligatoriamente hacia afuera o ser correderas. No es otro el motivo. Otro tema también importante es, bueno, aquí, aunque el aseo es amplio, le falta cumplir estrictamente las dimensiones de poder inscribir un círculo de 1,5 metros de diámetro. Hay que saber que, le falta las barras abatibles para ayudar a la transferencia. Y un tema que también tenemos que saber es que en todos los aseos de uso público hay que dejar espacio para la transferencia desde la silla de ruedas al inodoro a ambos lados del inodoro,
porque puede darse el caso de que la persona que va en silla de ruedas tenga además afectada una de las extremidades superiores y necesite elegir por qué zona puede hacer de forma segura la transferencia. Como aquí hay personas también senior, saben lo que es tener una mano hábil para unas cosas y otra mano de la que no te puedes fiar para nada. Por eso hay que dar capacidad a poder manejarte con las dos manos. Otro tema importante de la seguridad es que en un edificio de las dimensiones de en el que nos encontramos, los sistemas de alarma en caso de incendio son mediante alarmas acústicas. En todos este tipo de recintos hay que complementarlos, hay que colocar dentro de los aseos alarmas acústicas y visuales, previendo la posibilidad de que haya personas además con discapacidad auditiva. Aquí tenemos los aseos convencionales que no están adaptados y, bueno, tienen el problema de los pomos, que eso es para cualquier puerta, el problema de una fuente bebedero excesivamente alta y que no es accesible para las personas con silla de ruedas y que es difícilmente manipulable, y un tema, de nuevo, que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, la comprensión, es los pictogramas utilizados para identificar el aseo masculino del aseo femenino. Menos mal, he tenido suerte, esta vez no he hecho cosas raras. Aquí tenemos una comparación entre unos pictogramas que son de difícil comprensión por una persona con discapacidad cognitiva, de discapacidad intelectual. Entre este hombre y esta mujer hay pocas diferencias y por cuestiones culturales a mí no se ven o no se perciben muy bien las diferencias. Hay que tender a utilizar pictogramas como el que tengo puesto en la línea de abajo, que proceden de pautas de diseño elaborados por la Fundación 11, que lleva muchos años trabajando en estas cuestiones, y de acuerdo también con las asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con personas con autismo, y que facilitan y dan claves de cómo tienen que ser nuestros pictogramas para que sean más fácilmente comprensibles. Yo creo que no hay duda que los dibujos de abajo indican que estamos en las puertas de unos aseos. La puerta de evacuación trasera del museo. En principio, esta puerta de evacuación no es necesaria para las personas con silla de ruedas porque la salida accesible en caso de evacuación está bien resuelta a través de la entrada, pero para el resto de las personas que necesiten evacuarse, porque este edificio necesita dos puertas de evacuación, tenemos esta puerta con un peldaño muy alto que produce claramente un percance en caso de tener que utilizarse como vía de emergencia. Y además, entre semana está ocupado por obstáculos que impiden también la evacuación. Son temas a tener en cuenta en la simultaneidad de los conceptos de seguridad en caso de incendio y accesibilidad. Vamos a subir a las plantas superiores utilizando la escalera principal. Bueno, pues la escalera principal tiene varios problemas. En primer lugar, no tiene pasamanos, con lo cual repetimos el mismo problema que hemos mencionado al principio con el acceso. En segundo lugar, el pretil izquierdo no llega hasta el final de la escalera. Ya hemos comentado que las personas con movilidad reducida, y ahí nos encontramos muchísimas personas, no solamente las personas con discapacidad, necesitamos un apoyo desde el primer momento, desde el primer peldaño, para sentirnos seguros. Y, bueno, tampoco tiene la señalización que hemos comentado antes en el pavimento. En esta foto podemos ver claramente otro problema que tienen todos los tramos de escalera principal de este edificio, y es que el avance de estos peldaños sin acompañar con pasamanos, ni con barandillas, ni con pretil, suponen un verdadero problema para las personas con discapacidad visual o para las personas que van distraídas. Literalmente se comen estos peldaños y se pueden caer al suelo. Bueno, también tenemos problemas añadidos, y es cuando colocamos objetos de forma innecesaria en las escaleras y suponen un obstáculo en los recorridos. Este tema es afortunadamente fácilmente resoluble. En lugar de la forma de transferirnos de planta a planta de forma accesible es a través del ascensor, que, como ya hemos dicho, no está señalizado. No está señalizado su itinerario y no está señalizado en la puerta del ascensor el símbolo de accesibilidad. Este ascensor es relativamente accesible. La cabina debería ser un poquito más amplia de lo que es, habida cuenta de la superficie total que tiene el edificio, pero por dimensiones cumple sobradamente y suficientemente para poder permitir la maniobra de una persona en silla de ruedas. Pero tiene otros problemas, y es que no tiene indicador sonoro
dentro de la cabina del sentido de la marcha de subida y de bajada, y no tiene indicador sonoro de que estamos en la planta baja, planta primera, planta segunda, con el consiguiente problema para una persona con discapacidad visual. Estamos en la planta primera, en la sala de Bellas Artes. Aquí el primer problema que tenemos es que hay una ausencia total de elementos de descanso accesibles. Es un tema común en casi todos los museos, siendo los museos unos edificios donde se permanece un gran número, bastante tiempo, porque se tiene que ver con un cierto detenimiento. Bueno, pues muchísimas personas mayores, personas con discapacidad orgánica, a veces pierden la posibilidad de ver completamente el museo porque se cansan y tienen que salir del edificio. Entonces, bueno, pues lo interesante es colocar asientos. Es curioso que en todas las salas suele haber un asiento para un vigilante, que además suele estar enseguida ocupado por visitantes. Para que un asiento sea accesible debe contar con reposabrazos y con respaldo. Ya también aquí hay personas que saben lo que es intentar incorporarse en un asiento que no tenga reposabrazos. Es prácticamente imposible. Bueno, pues la solución es poner algunos bancos, y que algunos de ellos, no tienen por qué ser todos, pero sí algunos de ellos con reposabrazos y con respaldo. Otro problema detectado en la sala de Bellas Artes es que cuando tratamos cuadros pequeños que necesitan una visión más próxima, se han dispuesto unos a una altura más o menos aceptable y otros en una hilera superior que quedan demasiado altos. La altura máxima para contemplar estos cuadros sería de 1,60. Todo lo que sea superar 1,60 en cuadros pequeños, no en cuadros grandes como las Meninas, bueno, pues está impidiendo que las personas de baja talla puedan llegar a ese nivel. Los rótulos tenían problemas parecidos a los que ya hemos comentado antes. En las salas de exposiciones temporales, bueno, pues aquí tenemos una zona de descanso, pero faltaría una zona de descanso con reposabrazos y respaldo, como hemos comentado antes. Al disponer las exposiciones, yo sé que por lo visto, ya me han comentado en el museo que al disponer las exposiciones temporales, muchas veces los propios artistas marcan criterios de cómo tiene que ponerse la redulación y cómo tienen que disponerse los cuadros. Bueno, pues mi consejo es que el museo marque directrices de accesibilidad. En este caso tenemos una exposición de unos cuadros con unos letreros informativos dispuestos aquí debajo, en la parte inferior, sobre los que recae la sombra del cuadro, que impide leerlo convenientemente, y que además están escritos con un contraste, sin apenas contraste cromático con el fondo, con lo cual las personas con poca agudeza visual no lo van a poder leer. El museo tiene un planteamiento muy bueno, muy interesante, de permitir el acceso a los sótanos, donde están los almacenes y el taller de arqueología, porque hay un porcentaje inmenso de piezas de gran valor que están ahí almacenadas y que no se pueden exponer todas. Y además porque así los visitantes pueden ver cómo son los trabajos del taller de arqueología. Bueno, pues esta planta, esta iniciativa, que es muy interesante, tiene un problema de accesibilidad, y es que esta planta directamente no es accesible. El ascensor no llega a este nivel, solamente llega el montacargas, que no está adaptado para las personas, y todos los recursos de escaleras y las rampas exteriores para vehículos y demás, pues tienen pendientes totalmente inaccesibles. Luego, en este tema hay que trabajar para intentar mantener este proyecto de hacer accesible todo el edificio. La evaluación de accesibilidad también contempla la urbanización. Un tema muy importante en la urbanización son las plazas de aparcamiento. El museo dispone de 7 plazas de aparcamiento en la parte trasera, que en teoría las utiliza el personal, pero también podrían ser utilizadas por visitantes, sobre todo porque habría que obligatoriamente establecer una reserva de plazas para personas con discapacidad, debidamente señalizada. El problema que tiene esta zona de aparcamientos es que está muy alejada de la entrada principal. O sea, si se habilita una plaza de aparcamientos adaptada para personas con discapacidad, hay un largo recorrido con respecto a la entrada, que es un argumento un poco inconveniente. Habría que estudiar un poco la urbanización delantera. Hay otros obstáculos en la urbanización delantera, como aceras sin rebajes accesibles para permitir el paso a las escalinatas y demás. Sin embargo, los bancos que están situados pues son unos bancos accesibles, tienen respaldo y reposabrazos. Bueno,
Por último, con respecto al tema de los contenidos, me gustaría hacer una mención a recursos que pueden hacer más accesible el patrimonio y la cultura en un museo. Uno de ellos ya lo hemos comentado y es el que forma parte del proyecto que da lugar a estas jornadas, una idea que ya todos hemos alabado. Hay otros recursos que todavía no se han puesto en práctica en este museo, como es la posibilidad de hacer maquetas táctiles. Aquí tenemos la maqueta del Palacio de la Aljafería en Zaragoza, que son maquetas reproducidas en madera a las que se puede acceder fácilmente y que tienen una serie de placas en braille para ayudar a interpretar a las personas ciegas. Yo vuelvo a insistir, estas maquetas, por supuesto, son para las personas ciegas, pero ojo, estamos hablando de accesibilidad universal. También son interpretables por cualquier persona, por la población infantil y por las personas con discapacidad cognitiva, que necesitan también palpar y aprender la información desde otros métodos que no sean de la simple lectura. Aquí tenemos otro ejemplo de maqueta, en este caso de la Villa Romana de la Olmeda, en Palencia, que yo aconsejo visitar porque desde mi punto de vista es uno de los elementos de patrimonio más conseguidos, de la recuperación de patrimonio accesible más conseguida. Es muy interesante y desde el punto de vista arquitectónico también es un edificio que merece la pena verlo. Un detalle de esta maqueta, que tiene sus números y sus resaltes para que puedan ser interpretados con las personas ciegas, no tiene elementos en braille, pero tiene los relieves que ayudan de la misma manera. Aquí tenemos una forma de ayudar a interpretar un mosaico con un grabado con relieves y que en la parte literal tiene un recurso giratorio, un dispositivo giratorio que por una parte tiene el texto escrito para las personas que lo quieran leer de forma convencional y también otra parte en braille para las personas ciegas, de nuevo de la Villa Romana de la Olmeda. Existen otros recursos que desde luego están desarrollados fundamentalmente por la Fundación 11 y que los utilizan para la formación de su alumnado, que son las placas termoformadas. Tenemos aquí una reproducción, estos son ejemplos que podrían utilizarse perfectamente en un edificio como el actual, que también tiene exposición pictórica. Y tenemos la reproducción del Guernica, en la parte superior una pieza para personas ciegas, con relieve y con texturas, que no necesita color, puesto que es para personas ciegas, pero en la parte inferior sí se le ha dado ya color, porque hay personas con deficiencias visuales moderadas, que no son personas ciegas del todo y pueden interpretar también los colores. Aquí vemos un detalle de estas placas, cómo ayudan con el relieve a interpretar. Y, por supuesto, vuelvo a insistir, servirían también para las personas con discapacidad intelectual y para los alumnos infantiles que vengan a formarse, etcétera. Esta técnica de las placas termoformadas podrían aplicarse a la elaboración de planos informativos que podrían utilizar las personas en el museo para interpretar las distintas zonas, para ayudarle a ir de un sitio a otro. Y aquí tenemos el caso de un plano de la Fundación 11 en el que tenemos la expresión con texto y la expresión en braille, para que sean planos que puedan ser interpretados por todo tipo de personas. No tenemos por qué hacer un diseño específico para las personas ciegas. Otro ejemplo de plano, estos son planos ápticos, que son planos en relieve y además de formas sencillas. Se hacen formas abstractas de las plantas que puedan ser más fácilmente comprensibles, recogiendo elementos fundamentales como escaleras, ascensores, aseos, etc. Los recursos tecnológicos se van a tratar en la conferencia que viene ahora, pero no me gustaría dejar de mencionar de forma muy rápida pues el caso de la Villa Romana de la Olmeda, recursos tecnológicos totalmente adaptables con sonido y con audio, con imagen y con audio, que son adaptables, regulables en altura para las personas con diferentes tallas. Y, por supuesto, me gustaría mencionar que también se está trabajando en la provincia de Huelva con recursos tecnológicos que hacen accesible el patrimonio a todas las personas. En este caso, hay una empresa que se llama Prisma Virtual, que ha hecho una aplicación para móviles y tabletas, para Android, que es el recurso inmersivo virtual interactivo, que permite a cualquier persona hacer una visita virtual como se quiera por cualquiera de los recorridos. En este caso se ha cogido el ejemplo del castillo de Sanlúcar de Guadiana, que la Consejería de Cultura está restaurando en estos momentos, y que permite, por ejemplo, a una persona en silla de ruedas subir por cualquiera de los recintos de las murallas del castillo
que realmente físicamente difícilmente lo va a poder hacer ella, va a poder experimentar eso, puesto porque realmente las fortificaciones en sí mismas son edificios inexpugnables e inaccesibles. Este proyecto, bueno, pues lo ha realizado Prisma Virtual, está trabajando en ello con el asesor científico Guillermo Duclos Bautista, arquitecto, redactor y director de la obra de restauración del castillo, y yo he asesorado en materia de accesibilidad universal. Y otro recurso tecnológico también que está realizando la misma empresa y con la colaboración también evidentemente de Guillermo Duclos, aprovechando el mismo edificio patrimonial, es la realidad aumentada, que es un recurso que se está utilizando muchísimo para la accesibilidad, sobre todo para la accesibilidad cognitiva. Finalmente, la evaluación de una accesibilidad incluye la evaluación de los recursos tecnológicos del museo, entre ellos la página web, que todavía no está operativa, y el Facebook. Facebook tiene un diseño muy marcado y no se puede apenas regular, pero las páginas web sí se pueden diseñar de forma que sean accesibles para el mayor número de personas. No me gustaría, ya termino, que creo que me he pasado bastante. No, está bien. No me gustaría terminar sin comentar una cuestión importantísima. De nada sirve que diseñemos, planifiquemos unos entornos perfectamente accesibles, que nuestros edificios, nuestras plazas, todos nuestros espacios estén perfectamente preparados para admitir a todas las personas, sean cuales fueran sus capacidades, si después nuestro comportamiento, nuestra falta de sensibilización impone una barrera. Aquí tenemos un caso y aquí tenemos otro caso en el que posiblemente nos veamos reconocidos muchos de los que estamos aquí sentados. Y sin nada más, muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pues si lo permite la organización, aquí siempre, estoy. por supuesto. Primero.